es diferente poder hablar, comunicarnos de esta manera, ¿sí? Entonces, puede ser que ahora enseguida les voy a dar la actividad del etnógrafo, que ya está subida, está subido el link del documental para que lo miren y lo van a trabajar, y a partir de eso puede ser que se haga un trabajo grupal, pero la devolución después nosotros lo vamos a tener que hacer acá porque nos va a resultar imposible corregir todo. Hoy, hasta que yo entré por última vez, teníamos 305 participantes. Imagínense que es muy complejo leer actividades individuales. Nosotros nos estuvimos preguntando cómo íbamos a hacer eso, ¿se entiende? Entonces, si se acuerdan, el año pasado nosotros, aquellos que estén recursando, para los que no saben, se plantean las preguntas, ustedes hacen las actividades y después vamos respondiendo, le hacemos la pregunta y las contesta aquel que pudo resolver. Si está bien o mal, acá no juzgamos eso. Esa es la evaluación formativa. No poner una nota, sino ir dando, esa es la orientación que va dando el docente, en la que vamos haciendo aportes, repensando y reflexionando y completando, y el grupo y los otros compañeros completan, ¿de acuerdo? Va a ser un aprendizaje mutuo, en grupo, entre ustedes y nosotras. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Sí. Hay 82 participantes y hay algunos que quieren entrar. No sé si se puede habilitar para que se incorporen más. Ahí le pongo admitir a todos y no sé qué. Ahí entra hay 99, 100. Ahí entrar. Hay 95. Bueno. Sí. Hay muchas preguntas en el chat, pero no sé si vos querés leer, Liliana, porque resulta imposible hacer las dos actividades. En realidad está controlándolo. Bueno, en realidad la gran mayoría tiene que ver con cuestiones de que no escuchan, pero eso también, el tema de las cámaras y el sonido, nosotros no los podemos manejar. Seguramente los dispositivos que ustedes tienen tendrían que ver cómo resolverlo. Entonces, porque la gran mayoría es por eso. Yo no escucho, yo tampoco escucho, se escucha muy bajo, no se le escucha a la profe, tiene que activar el micrófono. No sé si ahora todos los que están escuchando, me pueden afirmar con la cabeza, ¿sí? ¿Escuchan? Entonces, probablemente fue un problema del inicio. Bueno, después también otra de las preguntas, que quiere que le acepten en la reunión, preguntan si van a guardar, si se va a grabar y se va a subir la clase. Se está grabando y se va a subir, exactamente. Bueno, acá también dice que solo dura 40 minutos y después se corta. Eso también es algo que no va a suceder porque... No se va a cortar, así que vamos a seguir con la clase, ¿sí? Bueno, y el resto de las preguntas en relación a eso, no sé, hasta ahora es como que nadie escucha, pero de los que estamos ahí viendo, la mayoría tiene... Y el tema de los micrófonos, que también es algo que les pedimos, cierren los micrófonos solo en el momento que hablan, que se activen. Por de página, por acá escuchan. Bueno, tienen imágenes fijas, así que no les espera a todos. A los chicos, a saber si están escuchando. En realidad los que están en vivo y en directo. La gran mayoría escucha. Sí, sí. Bueno, me alegro mucho entonces. Vamos a volver a compartir pantalla, me parece. Y vamos a utilizar. Y otra pregunta que figura acá, ¿cómo será el tema de la asistencia? En realidad, no vamos a controlar la asistencia.
imposible. En realidad acá nos aparecen los que participaron, digamos, pero puede ser que también haya gente que no vaya, que tenga dificultades en entrar y no podemos. Ahí se conectó Raquel, ¿no era? Ay, qué bueno. Mientras Raquel se conecta, Raquel, te voy a pedir que te presentes, por favor. No sé si te escucha. Me parece que está entrando recién. Ah. ¿Están viendo? ¿Sí? Ahora sí comenzamos la clase de hoy. De la materia Antropología y Cuidado. Podría ser Antropología y Salud, porque tiene que atravesar con eso, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo para hoy? Es delimitar cuál es el objeto de estudio de la antropología y nombrar y describir las ramas de la antropología. Entonces, ¿qué es, qué estudia y qué aporta la enfermería? Son datos que a nosotros nos resultan como muy irrelevantes. Habíamos visto, ¿no?, de que en este contexto de coronavirus, cómo cambiaron las prácticas sociales, es impresionante, de siempre estar circulando, levantarse la gente, ir a la escuela, trabajar. Era una actividad normal, nadie pensaba en que podría, y además que ocurra en un contexto global de esta magnitud. Entonces, tener que modificar prácticas en las que la gente tiene que cuidarse, aprender a cuidarse, y que los enfermeros también. Fíjense que acá la cantidad, nosotros parece que como país siempre queda a la, no sé, primero parecía una cosa muy interesante y muy buena, que Argentina era un modelo cómo aplicó la cuarentena y el nivel de acatamiento que había. Y después, esta mala noticia para el sistema sanitario, la cantidad de miembros del equipo de salud que dieron positivo al coronavirus. O sea, es una proporción demasiado alta. Entonces, ¿qué aporta? Es fácil poder repensar, digamos, ¿no? Dado que nosotros estamos en un contexto que tenemos que cuidar a otros y el cuidado propio a veces queda de lado, a veces no están dadas las condiciones. Mucha de la gente donde estaba trabajando no tenían las condiciones, los elementos de protección apropiados y tenían que seguir o sí trabajando. Entonces, fíjense esta definición que hay en el diccionario de la Real Academia Española de qué es antropología. Ustedes ya saben que esta es una práctica que siempre hacemos de ir primero al diccionario de la lengua oficial, el de la RAE, y que encontramos que antropología es una palabra que deriva del latín científico, antropología, y que esta palabra a su vez deriva del griego, que es antropólogos, que quiere decir que habla del ser humano. O sea, es como muy amplio, es demasiado, ¿no? Quiere decir que abarca todos los campos, inclusive las definiciones que da posteriormente, dice el estudio de la realidad humana, y es el conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Pero no nos podemos quedar con estas definiciones, y me parece muy interesante y quiero compartir con ustedes algo que Tim Ingold
plantea, en realidad es una conferencia del 2012, pero que la traducción de este texto en inglés se hace y se publica en 2015. He tomado solo un extracto. Me di cuenta que uno realmente puede conocer las cosas a través de un proceso de autodescubrimiento. La mera provisión de información no garantiza el conocimiento y menos aún la comprensión. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si estamos hablando de la antropología, es esta ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con el ser humano, el darse cuenta y la comprensión de estos procesos es fundamental. Y no es estudiar la morfología, el cómo hacer, el deber hacer. Ahí hay una tensión tan importante, por eso nos cuesta mucho a quienes somos enfermeros poder separar ambas. Por un lado, entender que como ciencia social que estudia el ser humano desde su quehacer cultural, los cambios físicos y sociales, estudia qué hacen, no qué debe hacer. ¿Se entiende? ¿Se puede comprender esta diferencia? Yo puedo enseñarle a alguien cómo se prepara este mate. Puedo enseñarle. Se ceba, se hace un huequito, de determinada manera. ¿Cómo se tiene que hacer? Es lo que nosotros aprendemos de la técnica de lavado de manos. O podemos hablar de la técnica de colocación del barbijo, que no tenemos que tocar acá y que tiene que estar bien cubierto, ¿no? ¿Se entiende? Una cosa es qué se tiene que hacer. Pero acá, eso es como nosotros nos formamos los enfermeros. ¿Cómo debe funcionar algo? ¿Cómo se tiene que hacer un protocolo? ¿Se marca la diferencia? En cambio, la antropología es una ciencia social blanda que intenta comprender cómo funciona, cómo se hace, cómo se aborda esa realidad social, cultural, cómo la gente interactúa, cómo se dan las interacciones. Entonces, esta ciencia social que se sedimenta en el siglo XIX para entender cómo funcionan los diferentes sistemas sociales y culturales, y que así es lo que se va conformando como ciencia para poder entender que lo que hoy es en un contexto no tiene que ser de la misma manera. Después vamos a ver esto del relativismo cultural, algunos sistemas que funcionan de una u otra manera, y esto de que se entiende lo del evolucionismo, que todos pensaban que todos los grupos sociales o conjuntos sociales iban a atravesar por los mismos procesos y todos iban a tener que hacerlo de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense qué pasa en este contexto de la pandemia. No todos lados tienen de manera obligatoria la cuarentena, el aislamiento social. En muchos lugares es simplemente una recomendación. Y algunos decían, sí, lo que pasa es que los daneses de Dinamarca, ¿no?, son así. Si se recomienda algo y se sabe que es por el bien, la gente acata. No es necesario que sea algo obligatorio y punitivo, o sea, poner una multa, una sanción. Eso quiere decir tener un sistema normativo punitivo, ¿no?, que tengan que de alguna manera sancionar socialmente. Porque el sistema social es diferente. Y ahí es lo que la antropología
aporta un conocimiento importante, porque cuando se puede conocer cómo funciona un sistema social, es que permite que los decisores puedan formular políticas o tomar decisiones de cómo comportarse de acuerdo a las características sociales. ¿Se entiende? Esto creo que es un elemento que nos aporta la pandemia para poder comprender mejor de manera importante, o al menos a mí me está resultando para poder explicarle conceptos que posteriormente, cuando leo los exámenes, hay una dificultad muy grande en comprender. Entonces nos damos cuenta, nosotros tenemos muy incorporado el deber ser, no intentar comprender cómo funciona otro sistema social. Por eso cuando este mismo autor Tiningol plantea que la antropología es una indagación generosa, abierta, comparativa, y no obstante crítica de las condiciones y los potenciales de la vida humana en el mundo único que todos habitamos, me parece sumamente interesante plantear esto de lo generoso, porque es tan amplio el espacio, el espectro de campos. Van a ver ahora cuando analicemos cuáles son las ramas de la antropología, eso que puse las más importantes, porque puede abarcar y puede trabajar en cualquier tipo de contexto el antropólogo. Es abierta, no está, y esto hasta la metodología es de esa manera, no es algo cerrada. Cuando yo le pregunto, ¿ustedes escuchan? ¿Es sí o no? ¿O escuchan o no escuchan? Porque no hay algo intermedio. En cambio, desde la antropología se formularía esto: ¿cuáles fueron todos los obstáculos que hicieron, ¿no? Inclusive hasta por qué se modificó esto, y darle sentido para poder modificar y entender cuáles son las condiciones en las que se generó hasta la metodología. Ustedes saben que el Zoom es una técnica nueva, creada ahora, y que se está utilizando ampliamente en este contexto mundial de pandemia. Entonces, lo abierto tiene que ver hasta cómo se formulan preguntas de indagación para poder entender, no de aseveración. Cuando yo les pregunto sobre el lavado de manos, que ustedes tienen que responder cuál es la flora transitoria, me tienen que contestar determinados microorganismos. No es una pregunta abierta, ¿se entiende? Una indagación. En cambio, si yo le pregunto cuáles son los obstáculos por los cuales no pueden realizar el lavado de manos en tiempo y forma, inclusive los profesionales de salud que saben la importancia que tienen, aparecen un montón de condicionantes, incluso cuando tienen el agua de red y el jabón disponible. Y se puede comparar qué pasa, y todo el tiempo van a ver que se está haciendo comparaciones, qué pasa en un país, qué pasa en el otro. Se comparan cómo el mismo comportamiento de un fenómeno, en este caso del coronavirus, afecta a diferentes poblaciones. Cómo se da en los distintos países los acatamientos de acuerdo a las actitudes que tomaron sus líderes, por ejemplo. Y eso, esta posibilidad de comparar y de abrir, ¿no?, el juego, es lo que nos permite ser críticos, de no dar por sentado, es así y no se puede de otra manera, no para juzgar. A veces la palabra crítica se interpreta inadecuadamente. En este sentido, la palabra que es crítica es un valor en sí mismo, de no aceptar lo que viene dado, sino de cuestionar hasta
cuáles son las políticas, cómo tienen que estar implementadas, qué tiene que hacerse, o de mirar y de cuestionar a la gente por qué lo hace de determinada manera. Esto, y que cada uno, y ahí se puede recuperar, digamos, esa potencialidad, y se van a discutir que las respuestas pueden ser tan diferentes a lo que uno tiene en mente, pueden aparecer tantas respuestas, y eso es un aprendizaje en sí mismo. Entender y comprender que la gente tiene diferentes lógicas de pensamiento, porque lo que se manifiesta, la conducta y el comportamiento, es solamente una partecita de la manifestación humana. Pero el mundo subjetivo, eso que nosotros podemos solo recuperar a través de la indagación, de hacer una pregunta abierta, es lo que nos permite poder descubrir. Van a encontrar miles de definiciones, pero me pareció en este contexto estas mucho más interesantes que aquellas que eran muy cerradas. Para no serle tan denso, porque deben cansarse estar a veces escuchando y con poca interacción. Nosotros en otro momento estaríamos haciendo otro tipo de juego y otro tipo de actividad para poder repensar, visto que estamos hablando de otra manera. No obstante, y antes de pasar a otra parte, voy a dejar de compartir pantalla. Y le voy a pedir que, ¿ven esto? Este objeto que le estoy mostrando. Sí, veo. ¿Cómo? ¿Se ve? Sí, Sí, profe. se ve, profe, se ve. Sí, profe. Les dejo un ratito pensando qué es. A ver que me contesten. Como un mortero, parece. Un mortero. Ni idea, no llegué a ver bien. Parece ser un mortero. ¿Están seguros, no? Sí, ¿Eh? Sí, creo que sí. Es un mortero. A ver si le pongo. ¿Y estas hojitas las reconocen? ¿Alguno conoce estas hojitas? A ver, muestra. No sé bien dónde está la cámara. ¿Ahí la ven? Sí. un poquito más arriba. ¿Sí? ¿No se puede reconocer? No. No, está aplastada un poco por eso. Les voy a mostrar en el paquetito. Ahí. Hojita de menta. ¿Y esto? Arte. Buda. Decoración de la casa. Decoración de la... Un Buda. Buda. Parece ser un Buda. Una estatua inca. ¿Una estatua inca? O algo así parecido, pero no se alcanza a ver. Bueno, está aceptado. ¿Para qué les muestro esto? Para poder pensar en que lo que nosotros vemos objetivamente puede tener significados distintos, diferentes.
si hago así? ¿Escucharon? Sí, sí. Seguimos sosteniendo de que es mortero. No. Algo para la yoga. ¿Cómo? A ver, ¿es algo? Como para hacer yoga o meditar. Es un cuenco tibetano. Bien. ¿Para qué sirve? Sonido. Les puede hacer cerrar los ojos, relajarse, pero no tenemos tanto tiempo como para ahora. Y no es ese el objetivo, simplemente poder entender que cuando yo no conozco algo, un objeto, y el conocimiento es un objeto construido. Esto es un objeto material, físico, que los antropólogos estudian a partir de eso, de los objetos, ¿no? Pero también no solo los objetos materiales construidos, sino los objetos de sentido construido. ¿Cuál es el significado que eso tiene? Esto tiene diversidad de significados que después en otro momento, cuando hablemos en la unidad sobre los modelos de atención, vamos a tomar, ¿sí? Así como esto son hojitas de stevia y que tienen es un edulcorante natural, ¿sí? Que utilizamos en el sistema de autoatención. ¿Se entiende? También es un objeto material que tiene diferentes, cada uno diferentes significados, y uno no puede reconocerlo si no conoce. Por eso se habla de reconocer. Tiene que haber un conocimiento previo para cuando uno está frente al objeto, que eso le resuene. Ese objeto conocido no puede ser de esa manera, ¿sí? Me están viendo. Un elemento en el que le pueda dar sentido. Sí, y esta es una imagen de un Ganesha. Anduvieron cerca por ahí. Puede ser solamente para alguien un objeto decorativo, no es el Buda, pero tiene un significado también, ¿no? Que uno le puede también dar diferentes sentidos, como hasta el dinero mismo, porque uno puede decir solo sirve para comprar, pero para la gente el dinero tiene muchos sentidos muy diferentes. ¿Sí? Dependiendo también de nuestra cultura, ¿no, profe? De conocer al otro y conocer nuevas culturas y más lo aprendido, ¿no? Claro, por eso ningún objeto tiene sentido fuera del contexto, ¿se entiende? Tiene que poder comprenderse, y la antropología de eso se ocupa, de poder darle sentido a los objetos, al tipo de interacciones. Esto, si yo hago así, depende de dónde esté, tiene un sentido. Y en otro, o sea, los gestos tienen sentido. Y puede nadie sentirse ofendido, y en otro lugar alguien puede sentirse muy ofendido si le hago este gesto. El mozo en un bar va a saber qué traerme, depende de dónde estoy. Y para otro puede sentir una agresividad muy grande. ¿Se entiende? Entonces, las cosas, los gestos, las palabras, las formas, por eso se habla del comparativo, que es una forma de evaluar la realidad social de manera comparativa, sin que se tenga que decir cuál es mejor o peor. Esa es otra cuestión, lo del relativismo cultural, que lo vamos a ver posteriormente. Quiero volver a
compartir la pantalla para continuar. Y ahí estamos en las ramas de la antropología. Hay muchas formas de clasificar, básicamente les comento, tienen dos formas o dos grandes subdivisiones y de esa derivan otras, que es la antropología física y la sociocultural. Desde la física tenemos la primatología, la paleontología, la antropología forense, la genética de la población. La etnología no todos lo toman para hablar de rama, sino que vendría a ser dentro de lo sociocultural una forma de abordar, de estudiar, de clasificar. Nosotros, dentro de la antropología arqueológica o la arqueología, hay varias subdivisiones nuevamente. La etnografía, que es la manera de abordar esto típico del trabajo de campo, que es la metodología de la antropología, es todo un tema para poder abordar que le da la particularidad a lo que es en sí misma la antropología. Muchos hablan como sinónimos de antropología y de etnografía, pero se puede marcar claramente la diferencia entre ambas. Esto como la metodología o la forma de abordaje que tiene la metodología propia, y que eso es lo que le va a empezar a ver en el etnógrafo, trabajar, ¿sí?, si lo toman en cuenta, lo miran y sabiendo ya antes qué están buscando, van a poder entender que esta forma de dar la realidad social a través de esa forma indagatoria, crítica, abierta, comparativa, que hablábamos como la definición de Tiningol, nos permite entenderla a través del documental del etnógrafo y no se queden en el caso solamente. Miren el contexto amplio, el holismo, para poder entender cuáles son aquellas prácticas, cómo se aborda, qué paso fue dando, qué tuvo que hacer y aprender, cómo va entrando en los diferentes mundos de sentido y cuáles son los diferentes contextos que se presentan. Lo lingüístico está muy claramente, y dentro de la lingüística también está subdividida en varios campos. Entonces, una cosa es la sociolingüística para poder estudiar esta diversidad, cómo se van dando los cambios lingüísticos, y es lo que a nosotros en ese contexto nos va a interesar muchísimo. La antropología sociocultural, van a ver que muchos planteaban como la antropología en principio social y otro cultural por separado. Cada vez más sostienen que no se puede hablar de una y de otra cosa por separado, y entonces se habla de lo sociocultural, y posteriormente se entiende que se puede aplicar en muchos campos. Ya no es